Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, nos acercamos ante ti. Te damos las gracias por este hermoso día que tú nos concedes iniciar. Gracias por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. Ministrales, Señor. Tócale sus corazones. Pon tu palabra en sus vidas. Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 1 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 14. Es un pasaje pequeño, pero muy importante. El título de esta transmisión es Misterio. Dice así la palabra de Dios, 1 de Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Amén. Como hemos visto, hermanos amados, cuando iniciamos este libro, primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, Timoteo era un pastor, era joven, era soltero y tenía mucha responsabilidad también ante Dios. Era un discípulo del apóstol Pablo y era un hombre recto. Ya Pablo le está dando instrucciones, y es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1, y van a haber más instrucciones en los siguientes pasajes y en la segunda carta a este siervo de Dios, Timoteo, y dice así, por eso instruye de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. A esas alturas, Pablo todavía no estaba preso. Sí podía viajar y podía visitar a las iglesias. Ya en la segunda carta a Timoteo, muchas cosas habrán cambiado. Y dice que lo va a ir a ver pronto, que esa esperanza tenía. Y las instrucciones desde el verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mucho del aprendizaje de Timoteo para ser pastor en las congregaciones, todo provenía de Pablo. Pablo le enseñaba, Pablo le instruía, y sí, era un fiel discípulo Timoteo. Hemos visto también que el apóstol Pablo lo amaba mucho. Era su hijo en la fe, dice la Escritura. Y bueno, las instrucciones son mientras Pablo iba a verlo. Pero por eso dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y mis hermanos amados, esto de servir al Señor, apacentar una grey, tener cargo en una iglesia, presidirla o ser el pastor, es algo muy importante, cómo saber conducirse. Hemos aprendido, mis hermanitos, mucho de la palabra de Dios, y básicamente todo lo que hacemos aquí, principalmente en Ministerios Filadelfia, todo es bíblico. Nada, hermanitos, es fuera de la Escritura, porque el Señor nos enseñó a hacer sus cultos. Se ha enseñado y capacitado a pastores, a siervos de Dios, cuáles son los elementos de culto. Y hermanos amados, entendemos por culto un tiempo exclusivo para invocar a Dios, darle culto a Dios. En otras partes dice, vuestro culto racional. Y bueno, esto equivale al tiempo que tenemos congregándonos juntos
en el templo para Dios. Y sí, mis hermanitos, hemos aprendido, conforme a la Escritura, cómo debemos conducirnos. Cuando hemos dado esos estudios a pastores, a hijos de Dios que se capacitan, vemos esos elementos y nos basamos, por ejemplo, de tantos principios y pasajes bíblicos en el Salmo 91. No pareciera, hermanitos, que habla de un culto, pero podemos aprender de ahí y aplicarlo. Por lo tanto, lo voy a llevar brevemente al Salmo capítulo 91 para analizar. Claro, en esos entonces, hermanitos, no habla de la iglesia, todavía no existía la iglesia, pero sí habla de un principio que usamos en la iglesia para hacer un culto. Y nos basamos en el versículo 15. Salmo 91, 15. Dice la Escritura, y aquí es donde habla Dios, dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Muy bien, cuando leemos esto, hermanitos, es una hermosa promesa, palabra de Dios hacia David también. Y claro, todo hijo de Dios que crea y abrace la Escritura. Y hermanos amados, de ahí nos basamos para ver el aspecto general de un culto. Cómo conducirse en la casa de Dios en el tema de un culto. Y es así de sencillo. Le repito la primera parte del 15, 91, 15 de Salmos. Me invocará y yo le responderé. Es como un ciclo, hermanos amados, una correspondencia, algo recíproco. Nosotros invocamos orando, dando gracias, alabando, adorando. Y esto, hermanitos, en forma de diagrama, si tuviéramos un pizarrón, hablando del culto, es como si todo el grupo de personas tenemos, si pudiéramos ahí dibujar, una flecha hacia arriba. Lo que nosotros hacemos y damos para el Señor, invocarle desde oración, alabanza, adoración, acción de gracias, es la flecha hacia arriba. Como dice el Señor aquí, me invocará. Todo eso tiene que ver con invocar. Y literalmente, hermanitos, invocar equivale a llamar, llamarle. Muy bien. Eso se hace en un culto. Oramos al Señor, invocamos su nombre, y claro, dentro de la alabanza y la adoración está incluido. Pero debido a que Dios es Dios vivo, no es un ídolo de madera, de yeso, de metal, no es un dibujo, es Dios único y verdadero, el Dios viviente, el todopoderoso. Entonces Él reacciona cuando le invocamos. Entonces dice, y yo le responderé. Así que hay flechita para arriba en cuanto a la congregación cuando se reúne, invocando al Señor. Y hay una correspondencia, diríamos, de Dios hacia nosotros. Lo dibujamos con una flechita hacia abajo cuando dice, y yo le responderé. Así que hay una comunicación, una correspondencia, una respuesta, una reacción en un culto. Ahora, mis hermanitos, hablamos de culto. Hay ahora actividades diversas. Otra cosa es una campaña evangelística donde sí se invoca al Señor, pero va más la flechita hacia la gente, predicándoles el evangelio del Señor. Hay otra clase de actividades, hermanitos, y claro, algunas tienen fundamento y otras no.
Y debo decirlo. Por ejemplo, un concierto. Un concierto parece un culto, pero si no está bien, hermanitos, fundamentado, pues va a ser como lo del mundo, o como un concierto del mundo, con los sentimientos movidos por la música y su contenido. Claro, hay conciertos llamados cristianos. No estamos en contra de ellos, hermanitos, pero es pues algo, vamos a decirlo, contraproducente. Porque los que van a un concierto, sí, se les mueve su corazón. Se puede decir que invocan a Dios o alaban a Dios, pero pasado el concierto, tal vez no se congregan, tal vez no van a un culto, tal vez no son fieles asistentes a una iglesia. Entonces, nada más fue un rato, un momento. Y sí, le podríamos llamar una actividad cristiana, pero no con los frutos de congregarse cuando uno es fiel en una iglesia local invocando a Dios. Hay actividades, hermanitos, y entendemos, debido a lo que dice en Timoteo, que Timoteo sabía conducirse y a través de los consejos de Pablo sabría cómo hacerle en la casa de Dios, cómo vivir, actuar, conducirse en la casa de Dios. Por eso le menciono estos elementos de culto. Y así como está, me invocará y yo le responderé. Es la esencia de un culto. Esto no pasa, mis hermanos, en una iglesia católica, cuando hacen sus actividades llamadas misas. Sí podrían decir que invocan, pero ¿cuál es la respuesta de un ídolo, de una imagen, de una estatua? No hay respuesta. O sea, es un culto incompleto. Pero nosotros invocamos al Dios vivo, y como está vivo, habla, responde, actúa, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos amados, ¿qué es esto del diagrama de una flecha para arriba cuando la iglesia se dirige a Dios? Todo lo que va dirigido hacia Dios. Oración, acción de gracias, alabanza, cantarle, exaltarle, adorarle, es todo hacia Dios. Y Él corresponde diciendo, yo le responderé. ¿Y cómo nos responde? Predicación, profecía, ministración, milagros, atención, todo lo que lleva el culto, hermanitos, dentro de la predicación. Así que es un ciclo, hermanitos. Nosotros le invocamos y Él nos responde. Y así podemos ver los elementos de culto. Ahora, eso es cuando nosotros hacemos un culto. Pero ¿qué tal si hablamos de una campaña evangelística? Bueno, hay de campañas a campañas y depende cómo se lleven a cabo. Pero la mayoría de atención está hacia la gente. Podríamos decir que la flechita del diagrama está dirigida hacia la gente. Y ahí la gente es la que recibe, la que oye el mensaje, la palabra de Dios, las buenas noticias, el evangelio. Y es como se hace el llamado para que crean en el Señor Jesucristo, se arrepientan de sus pecados, le reciban al Señor y se ora por ellos. Bueno, no podríamos decir que tiene todos los elementos de un culto, una campaña evangelística dirigida a gente inconversa. Cambia un poco y hay más actividades, hermanitos. Y en nuestra edad moderna hay muchas más cosas todavía. Usted, hermanito, hermanita, que tiene tiempo en el evangelio y que ha participado en campañas, muchas veces, hermanitos, se han introducido actividades para atraer la atención de las personas, como llamados shows. Por ejemplo, si es una campaña para niños, para pequeñitos,
muchos introducen shows de payasitos, atrayendo a los niños su atención y dejándoles un mensaje de Cristo que queda grabado en sus corazoncitos de los niños. Hay, hermanitos, obras teatrales, evangelísticas, que atraen la atención y quebrantan los corazones. Bueno, eso no son elementos de culto, son formas, y bueno, algunos le llaman incluso formas de pescar, o como las redes de un pescador. Así dice la Escritura, que el reino de los cielos es como una gran red que pesca toda clase de peces, y buenos y malos. Y en la orilla ya se separan los buenos de los malos, que así es el reino de los cielos. Muy bien, hermanitos, en campañas evangelísticas se hacen uso de esos medios. Y no estamos hablando en contra, pero se entiende, no hay un altar, no es una casa de oración si se lleva a cabo en la calle, en una carpa, en un parque, en un transporte, en un espacio abierto o en un lugar rentado. No es una casa de oración, no es un templo, no se está transgrediendo de manchar el altar de Dios. Y hermanitos amados, pues sí, hasta se puede decir que es lícito que haya payasitos, obras teatrales, tal vez música o cantos que no son de alabanza, la verdad no lo son, sino que tienen un llamado a la gente para que crea en el Señor Jesús. De esos cantitos, hermanitos, hace décadas hay muchos de ellos que no son alabanzas, la verdad, no están alabando a Dios, sino que están testificando cómo Dios salvó, cómo Dios les tuvo misericordia, cómo Dios les rescató. Y no se puede decir que son alabanzas a Dios dichos cantos, sino que son para la gente, para que la gente oiga y se quebrante su corazón y vengan a los pies de Cristo. O sea, shows de payasitos, obras teatrales, muchas veces llevadas a cabo por niños, por jovencitos, también por adultos, cantos especiales. Todo eso no es invocación a Dios, es mensaje a la gente. O sea, la flechita va dirigida a la gente, y en este caso gente nueva o gente inconversa. Y no se puede decir que eso sea un culto, más sí una campaña evangelística. Y como no hay altar, no es una casa de oración exclusiva para Dios, por eso se pueden presentar esa clase de shows, porque no es un templo, una iglesia que también tiene lugar santo y tiene altar, y el lugar santísimo es la presencia de Dios, la cual tenemos acceso a ella a través de la sangre de Cristo. Entonces, hermanitos, por eso se dice en la Escritura, para que este Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Así que, mis hermanitos, también dice en otra parte un principio general: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que sabemos que se debe, que sí se puede hacer en un altar, en la casa de oración de Dios, y que no se debe hacer. Sabemos cómo conducirnos. Y hemos visto, hermanitos, el principio básico de un culto. Me invocará y yo le responderé. Flechita hacia arriba, la grey hacia Dios, invocándole, y flechita hacia abajo, Dios respondiendo. Porque Dios está vivo y Él responde. Muy bien, regresamos a nuestra cita base. Estamos en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3.
Y dice, hermanos amados, le conecto nuevamente en 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Amén. Ahora, mis hermanitos, vimos solamente el tema de cómo conducirse en la casa de Dios, llamado también elementos de culto: oración, alabanza, adoración, predicación ya de Dios hacia uno, Dios le habla a la gente, ministración, oración, consejería, todo ello, mis hermanitos, porque Dios es poderosísimo, grande en misericordia. Ahora, eso solamente es un tema, los elementos de culto. Esto se lo enseñamos a siervos de Dios, para que sepan hacer un culto a Dios. Y claro, hacemos la diferencia, un culto en la casa de Dios y actividades externas, como una campaña en la calle o fuera de la casa de Dios, al aire libre. Y no solamente está ese tema, mis hermanos, hay más. ¿Cuáles son las normas de conducta? Normas de vestimenta. ¿Cómo se debe de tratar a la gente? ¿Cómo se debe de orar? Invocar a Dios. ¿Cómo se le honra? ¿Qué uso se le da a un altar? ¿Por qué es necesario pasar al altar? Mis hermanitos amados, le voy a hablar con mucho amor y con mucho respeto en lo siguiente. Yo amo y respeto las iglesias locales. Hay diferentes denominaciones. Ya hemos visto que nuestros hermanos amados bautistas, presbiterianos, luteranos, calvinistas, nosotros nos llamamos pentecosteses o pentecostales. Y hermanos amados, tienen diversas formas de conducirse en un culto. Hay quienes incluyen en los cultos testimonios. Pasa un hermanito, una hermanita a dar un canto especial. Pasan a testificar, a dar gracias a Dios. Está muy bien, hermanitos. Y escrito está que todo se haga decentemente y en orden. Claro que sí. Y hermanos amados, pero hay algunas diferencias. Solamente le voy a hablar de algo importante. Según la denominación, y tal vez a usted le pasó, y algún hermanito tal vez que escucha esas transmisiones y no se congrega aquí en Ministerios Filadelfia, sino en otro lugar, le amamos mucho en el amor de Cristo y es bienvenido para escuchar la palabra de Dios en estas transmisiones. Me voy a referir a la manera de cómo se recoge la ofrenda a Dios en otros lugares muy hermosos. Benditas sean las congregaciones del Señor y benditos sus siervos. Bueno, yo asistí a mis hermanitos, y lo digo con mucho amor, en la congregación donde los llamados hermanitos diáconos, ayer vimos eso, diáconos o servidores, ellos pasaban a los lugares con los botes, otros les llaman alfolís, y algunos lo tienen como un instrumento con un palo, puedo decirlo, y una bolsa, un costal incluida en el palo, y ahí extienden su mano, alcanzan a las personas que están sentadas a lo largo de la fila, y cada persona, sin pararse, pone ahí su ofrenda con mucho amor y devoción, y pasan fila por fila, lugar por lugar. Es con mucho respeto, es con orden, es con amor, es con reverencia. Sin embargo, el uso del altar
es que hay que ir al altar. Hay que presentarse en el altar, porque uno voluntariamente se acerca para poner la ofrenda sobre el altar. Y bueno, aludiendo al Antiguo Testamento, todos los piadosos, patriarcas, reyes, sacerdotes, profetas, hemos visto su actuar en cuanto al altar, sea en el tabernáculo, sea en el templo, o sea en el monte, donde hacían un altar de piedra, como una base, como una cama de piedra, y arriba ponían leña, y arriba el animalito que iban a degollar y luego prenderle fuego. Eso se llama holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces vemos que habiendo un altar, tenía que ofrecerse a Dios esa ofrenda en el altar. El altar, claro, hermanitos, que tiene un significado, representa algo, porque, mis hermanitos, en el suelo, en el piso, como los antiguos tenían ese entendimiento de parte de Dios, ellos no iban a poner su ofrenda en el piso y de ahí se lo ofrecían a Dios. No, en el piso no. Tenían que erigir, construir, y sin herramientas, eso sí, solo a mano, sin herramientas, poniendo piedra sobre piedra, la base para el altar. O sea, no en el suelo. A Dios no se le pone la ofrenda en el suelo. Y entiendo que nadie lo hace así, pero le estoy hablando de lo que representa un altar. Ya que hay un altar, ese altar tiene dos lados. Uno, donde está el que ofrece, y el otro lado, ¿a quién se le ofrece? A nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. No le ponemos la ofrenda en el suelo, o el sacrificio, o el holocausto en el Antiguo Testamento, en el suelo. No, hay un altar. En el caso de Israel, se le llamaba el altar de bronce. En el caso del templo donde entró el Señor Jesús, dice la palabra que Él estaba en donde se ponían las ofrendas. Cuando vio a la viuda dar su ofrenda, ese famoso tema, la ofrenda de la viuda, era en el altar donde se ponía la ofrenda. Y sí, era dinero. Por eso echó 2 moneditas llamadas blancas, las moneditas de más bajo valor, pero no por ser despectiva, sino que era todo su sustento, dice la palabra de Dios. Bueno, lo que estoy hablando es de que debe de haber un altar. ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su utilidad? Eso también debe de saber un ministro y enseñarlo a la iglesia, saber cómo conducirse o sea, dentro de la casa de Dios. Está ese tema. Ya vimos elementos de culto, me invocará, yo le responderé. La importancia, utilidad y uso del altar, donde sacrificamos alabanza, donde presentamos nuestras ofrendas, y ya se mencionó, no se dan en el suelo. Ahora, le mencionaba el ejemplo de que en iglesias pasan a recogerla a los lugares donde están los hijitos de Dios. Pero eso no tiene mayor fundamento. Lo que sí tiene fundamento es que los discípulos iban lugar por lugar, persona por persona, pero repartiendo panes y peces multiplicados, repartiendo, no pidiendo ofrendas. Las ofrendas no van por nuestra ofrenda a nuestro lugar. Bueno, hablando bíblica, espiritual y doctrinalmente,
No es Dios el que va a nuestro lugar para pedirnos, ofréndame. No, es voluntario. Yo tengo que ir a su altar y de corazón poner en el altar la ofrenda y, ¿por qué no?, mi vida misma puesta en el altar. Eso de mi vida misma es lo que dice, hermanitos, la Escritura: sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra vida misma. Así que a Dios se le busca, a Dios se le pone en su altar lo que uno le ofrece. No que Dios va a nuestro lugar y nos pide como si Él necesitara. No, yo voy a Él, voy a su altar, paso a su altar para ofrecer mi vida, ofrecer mi corazón y ofrecer también mi ofrenda. Esta viuda, que dice la Escritura que mencionamos, fue al altar. Nuestro Señor Jesús no mandó a los discípulos a que vayan por la ofrenda de la viuda a su lugar. No, la viuda pasa al altar. Bueno, esta clase de lecciones, de enseñanzas, están incluidas en ese tema, para que sepas cómo conducirte. Esto habla, dentro de la casa de Dios, esto habla de lo que se debe de hacer, la utilidad de las cosas, las bases bíblicas y fundamentos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué exaltamos? Todo ello tiene una base bíblica. El uso del altar es lo que hemos estado viendo. Eso se aprende conforme a la Escritura. Y vemos, hay que pasar al altar. No, mi Señor va a ir a mi lugar como si Él necesitara de mí. No, Él es Dios y yo iré hacia Él y voy a invocar su santo nombre. Y ya vimos el tema del altar. Entonces, mis hermanitos, todas esas cosas, detalles, se aprenden. Y retomando el caso de las amadas iglesias que pasan lugar por lugar, es muy posible que se haga por orden, logística, practicidad. Está bien, pero tenemos elementos que nos enseñan que debemos pasar voluntariamente al altar y que en el altar se pone la ofrenda o sacrificio. En este caso, sacrificio vivo, que somos nosotros. Muy bien. Continuamos en Primera de Timoteo, capítulo 3, 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. También incluye conducta, hermanitos, dentro, y actitud también. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Ahora dice el verso 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Sí, mis hermanitos, es un misterio. O sea, hay cosas que están ocultas, pero cosas buenas. Me voy a referir a lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías, que le decía: clama a mí. Esto no se lo dijo a Israel, se lo dijo al profeta. Jeremías 33:3, muy conocido, le dice que le invoque, le dice que le llame, que el profeta invoque, clame, clama a mí, yo te responderé. Clamar también es invocar. Clama a mí, yo te responderé. Y la segunda parte dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Grandes y ocultas, cosas buenas, maravillosas, grandes. Y aquí dice: grande es el misterio de la piedad.
Un misterio es algo no revelado, es un misterio que es como es, para que es, con exactitud. No se sabe porque es un misterio. Ahora, un misterio, cuando ya es revelado, develado, ya no es misterio para uno, para un hijo de Dios. Para los demás, sí es un misterio. O sea, esas cosas grandes y ocultas que uno no conocía, Dios sí se las enseña a uno. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. O sea, en el pasado no las conocías, pero yo te las voy a enseñar. Para nosotros ya son cosas reveladas en la palabra de Dios. Pero para muchos siguen y seguirán siendo misterios. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es que la gente sana? ¿Cómo es que la gente se vuelve inteligente cuando son buscadores de Dios? Hermanitos, rápidamente le menciono ciertas cosas muy hermosas en este aspecto. En el mundo secular, y me voy a referir principalmente a los Estados Unidos, hay universidades de prestigio que hacen estudios, indagatorias, investigaciones. Y muchos de esos estudios seculares, o sea, del mundo, no del medio cristiano, sino del mundo, en esos estudios han llegado a grandes conclusiones. Dicen que la gente más sana y que menos va a los psicólogos y psiquiatras son los que asisten a una congregación cristiana evangélica. Que sufren menos, usted sabe que hacen estudios y estadísticas, que la gente que menos se deprime son los que buscan a Dios. La gente más inteligente, con más capacidad, y vamos a decirlo así, con mente más despejada y mayor coeficiente, son cristianos que estudian la Biblia. Y así, mis hermanitos, cosas hermosas, y que la gente más sana y saludable, y también que cuando se enferma llegan a sanar más pronto, son los que creen en la palabra de Dios. Cosas así que para el mundo es un misterio, para nosotros ya no lo es. Es que el Señor Jesús es real, es poderoso, vive en nuestro corazón. Él es maravilloso. Invocamos su nombre. Nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo. Él nos oye. Para nosotros ya es algo hermoso, grande, algo muy claro. Para ellos se preguntan, ¿cómo? Es que un cristiano que asiste a la iglesia es más feliz, vive más en paz, es más inteligente. Es que ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Es que no somos nosotros. Es el Señor Jesús que vive en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Bueno, dice, grande es este misterio de piedad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesús se hizo carne. Justificado en el Espíritu. También equivale a declarado inocente, o el Espíritu Santo dio testimonio de él. Claro que sí. Visto de los ángeles. Los ángeles arriba y también aquí lo veían. Predicado a los gentiles, a los no judíos, como nosotros. Creído en el mundo. Se cree en su nombre en toda la tierra. Y recibido arriba en gloria. Usted sabe, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Pero pronto hará sonar la trompeta y levantará a la iglesia después de que los muertos en Cristo hayan resucitado primero, o sea, inmediatamente. Así que, mis hermanitos, es grande este misterio de la piedad. Y ya vimos, ahora Timoteo
ya sabía cómo conducirse en la casa de Dios por medio de los consejos, instrucciones del apóstol Pablo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Bendito es tu nombre. Gracias por tu iglesia, por tus siervitos que ya saben cómo conducirse en tu casa, cómo se hace un culto, la importancia del altar, la importancia de las cosas santas tuyas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por mis hermanitos que te aman y aman tu obra, aman tu casa. Muchas gracias. Cada día danos más sabiduría para poder servirte y honrarte y agradarte, Señor. Muchas gracias. En tus manos están mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.